Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Valle Podcast. Estamos en nuestra entrevista con nuestro amigo Uriel. ¿Cómo estás, Uri? Hola, bien, ¿y tú? Bien, Ahora bien. estamos de este lado. Dios te bendiga Gracias. y pues animosos de esta entrevista que ya teníamos programada desde hace tiempo y por fin se va a poder visualizar en las redes, en YouTube. Sigan Desde el Valle Podcast. Bueno, pues comencemos. Uri, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Qué edad tienes? Mm, Nací y crecí aquí en la Ciudad de México, 100% chilango. Eh, Tengo 24 años, a días de cumplir ya 25. A lo mejor cuando vean este episodio ya tengo 25, no sé, por ahí vamos a ver. Pero tengo 24 años. Nací y crecí aquí en la Ciudad de México. Pues me gusta mucho la música. Creo que es de mis grandes pasiones la música. Como muchos saben, muchos otros no, me dedico a los perros. No, soy entrenador desde hace ya casi 6 años. Pues trabajo contigo. Y pues bueno, no sé qué más quieras saber. Pues, a ver, tu nombre completo. Mi nombre completo es Uriel Rivera Ortiz. Uriel Muchos Ortiz. solo me conocen como Uriel o Uriel Rivera, pero el Ortiz casi no lo conocen, Uriel, entonces. ¿no? Ándale. Ok, ¿y tus papás? Mis ¿Quiénes son? papás. Mi papá es de. Ay, ¿cómo se le llama? Él es de Veracruz. Ok, Él es de Veracruz. Mi mamá es de Oaxaca. Todo, literalmente así, los cambios. Ellos se conocieron aquí en Ciudad de México. Mi mamá se llama Paula. Mi papá tiene un nombre no muy común. Mi papá se llama Élfego. ¿eres Fego? Élfego, exacto. Ok. Y pues bueno. Y tengo entendido que tienes dos hermanas. ¿Quién y Sí, quién? mi hermana Eli, que es la mayor de entre ellos, Primogénita. primogénita entre nosotros dos. Ella y yo somos hermanos, pues, de mismo papá, misma mamá. Y es De con la que sangre. crecí, pues, muchos años. Y tengo una media hermana que, ella ahorita vive en Guadalajara. Y pues ella es hija de mi papá. Ok, Y tengo dos sobrinos también. bien. Ok. Y, a ver, tienes muchas zonas donde has vivido aquí en la ciudad, Mm, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia. ¿Dónde naciste? ujú. ¿Dónde viviste un tiempo? ¿A dónde se trasladaron? Y Ok, luego regresaste. Y es que esta entrevista va un poquito con respecto a la razón de por qué decidiste hacer Desde el Valle Podcast. Pero sí, ok. cuéntanos para que vayan conociendo esta historia. Pues yo nací justamente en la alcaldía donde estoy viviendo ahorita, en Magdalena Contreras. Ahora sí que desde que tengo memoria estoy aquí. Igual desde que tengo memoria asistí a la iglesia donde actualmente asisto otra vez. Nos cambiamos de domicilio varias veces. Primero mis papás rentaron con una de mis tías. Después se movieron a rentar con una hermana de la iglesia. Después, literalmente, al ladito de esa hermana, rentaron con mis padrinos, que es realmente, yo los considero mis abuelitos. Y de ahí nos movimos a otra alcaldía. Bueno, en ese entonces era delegación, es la delegación Tlalpan, allá por el Ajusco, para los que están en Ciudad de México o alrededores que conocen el Ajusco, por allá. Mis papás compraron un terreno y nos fuimos allá, como 7, 8 años, más o menos. Estuvimos viviendo allá un tiempo hasta que mis papás tomaron la decisión de divorciarse. Y es cuando pues, me quedo con mi mamá y regresamos a la casa de mi tía. Ok, Justamente regresamos ahí y ya hace aproximadamente como 2 años y medio fue que ya yo me independicé de casa de mi mamá. ok, Bueno, de donde está rentando. Y pues ahorita ya estoy independiente. ok. Bien, Uri. Ese tiempo en el que viviste en el Ajusco, para los que no conocen el Ajusco, es una zona, eh, una reserva ecológica, un pulmón de la Ciudad de México. Mm, Es una zona muy grande, muy bonita en sus
tiempos y en sus formas algo peligroso, pero en nuestras pláticas que hemos tenido me has contado de cómo ha sido la vida o cómo fue la vida en el Ajusco. ¿Qué recuerdas? ¿Qué impacto tuvo para ti vivir allá en el Ajusco? Em, pues tuvo las dos partes, o sea, muchas cosas muy buenas y muchas también no tan buenas. Ujú. Pero de lo bonito, yo siempre fui un niño muy, muy hiperactivo, ¿no? Entonces, a mí el estar encerrado en un cuarto era como tener a un leoncito enjaulado. Entonces, al estar en el Ajusco, al tener el bosque, al tener muy poco tránsito vehicular de personas y demás, pues era muy fácil hacer travesuras, ¿no? Sin que se dieran cuenta los papás. No, ya te he contado, pero yo me iba en bicicleta kilómetros, o sea, me iba 2, 3, 4 horas a andar en bicicleta, me trepaba a los árboles, por ahí cerca de donde está la casa, a unos, que 20 minutos más o menos, está un volcán, el volcán Xitle, y yo me acuerdo perfecto que en vacaciones yo me preparaba mi sándwich, me iba en la bicicleta, por ahí la escondía y me subía al volcán. O sea, yo siendo un chiquito cabezón, ¿no? este, esa parte fue muy buena para mí en el Ajusco. Obviamente la convivencia con mi hermana Eli, jugábamos mucho. Jugábamos mucho que a la casita, hacer una cabañita, este... Obviamente al jugar las escondidillas ahí era algo impresionante porque pues había mucho en donde esconderse. Igual pues, tuve las visitas de muchos de mis primos, específicamente de hijos de uno de mis tíos que se llama Alfonso. Y nos visitaban muy seguido y pues éramos 5 chamacos ahí echando nuestro relajo en el Ajusco. Esa parte era muy, muy buena y creo que me ayudó mucho también, porque si no, quién sabe cómo estaría ahorita si no hubiera canalizado todo eso. Ok, Ujú. muy bien, Uriel. Eh, Creo que eso te marcó mucho como hoy eres en ciertos momentos de tu vida. Mm, Fue una infancia sana para ti, una infancia que está muy registrada en tu memoria sí. y en positivo. Y quiero preguntarte precisamente por ese lado, ¿quién era el Uriel en la infancia? Uy, pues creo que era un chico no muy, este, no muy sabio, porque sí era muy, muy aventado. Ujú. Eh, o sea, solía hacer las cosas muy, sin pensar mucho lo que hacía, ¿no? Y obviamente eso perjudicaba en muchas cosas, y en otras me salía bien, pero en su mayoría me salía muy mal. Y creo que ese chico era muy extrovertido. Este, le gustaba jugar. No le costaba trabajo socializar. Muy curioso porque siempre me llevé mejor con personas mayores que yo. O sea, como que en su momento, me gustaba platicar con mis maestros, con los hermanos mayores de la iglesia. Y como que a veces, hasta cierto punto, se me hacía aburrido lo que los chicos de mi edad hacían. No siempre, la verdad, pero siempre tuve esa tendencia. Y creo que ese Uriel fue muy feliz porque justamente pues tuve la oportunidad de poder desarrollarme como muchos no pudieron por el ambiente. Y pues sí, Ok, no sé si contesté bien la pregunta. sí, estamos conociendo de ti un poco más. Em, Vamos dándole rumbo a la entrevista y Mm, a la razón del podcast. Ahora, ¿quién fue Uriel en la adolescencia? Perdón que te interrumpa un poquito, voy a ampliar la pregunta. ajá, Nos dijiste ahorita que de niño era muy fácil de socializar, sí, pero creo que hubo una transición sí, sí, un sí. poquito difícil, ¿no? En la adolescencia. Cuéntanos, ¿quién fue Uriel Sí, en esa temporada? en mi etapa adolescente, principalmente desde sexto de primaria hasta tercero de secundaria,
cambié mucho, o sea, ya no era extrovertido, ya no me gustaba hablar, entré mucho como en una cápsula de inseguridad, donde el ser extrovertido para mí ya era un riesgo, ¿no? Donde ¿Por qué un riesgo? viví un poco de, bueno, viví bullying en esa etapa escolar, Ok. pero también situaciones en casa muy impactantes, ¿no? Situaciones muy marcadas, donde, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, al ser yo muy hiperactivo, obviamente había accidentes, ¿no? Donde la clásica licuadora de vidrio de mi mamá, ¿no? El estar corriendo, de repente le pegaba, se me caía, se me rompía y pues era un regaño seguro, ¿no? No, bueno, es que ese no Este, era, no es normal. sí, un regaño mal direccionado, no bien Sí, tratado. Y obviamente eso me empezó a dar inseguridad en muchas cosas, ¿no? Aparte, en sexto yo tuve un incidente con un compañero de escuela, que el problema realmente se hizo muy grande porque sí fue algo delicado. Entonces, a tal grado de que el chico no se podía acercar a mí a ciertos metros de distancia y siempre teníamos la vigilancia de una autoridad escolar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de eventos hicieron que yo dejara de ser el que era en mi infancia y me hice así muy introvertido. Literalmente tenía dos, tres amigos y era con los que me juntaba. Si ellos no iban a la escuela en algún día, pues para mí era un caos porque estaba solito en mi jardinera, a la hora del recreo, ¿no? claro. Entonces, eso fue lo que pasó en sexto. Y en secundaria, obviamente, pues era un contexto muy distinto, ¿no? Te enfrentas a chicos más grandes, ya es otra dinámica de escuela totalmente. Este, y pues sí, yo era muy chaparrito. Ahorita crecí, pero era muy chaparrito. Y era muy raro porque era alto. Bueno, no era alto, perdón. Era chaparrito, pero tenía los pies muy grandes. Ujú. Entonces era el bullying a diario, ¿De ¿no? cuál casa? Del 14. Sí. Ujú. O sea, para que se den una idea, yo medía unos 50 y calzaba del 6. Ojo. ¿No? Ok. Entonces tenía una patota y era chiquitito, ¿no? Entonces, nada, que me decían que ¿cómo se llama? El zapatos de payaso y cosas así, ¿no? Entonces, cosas que pues obviamente fue una bolita de nieve que me hicieron así muy abajo. Y así fueron primero, segundo de secundaria, hasta que en tercero sí empecé a ser más extrovertido, pero para ocultar algo, no era como que mi naturaleza, ¿no? Entonces era como una máscara de, soy feliz, hablo con X Pero personas por y dentro, sí, pero por mucha dentro tristeza. estaba destruido realmente. Ok. Em, Vienen los 15 años, a tus 15 Ujú. años, y hemos platicado sobre una situación que te marcó Sí. muchísimo. Cuéntanos qué pasó en ese año que tú Ujú. cumpliste 15 años. Y Eh, justo, perdón, has comentado que fue tu regalo de cumpleaños. sí. Y me conmovió cuando lo escuché. Y cuéntales cuál fue tu regalo de cumpleaños. Em, pues para el 8 de marzo del 2016, yo todavía tenía 14 años, mis papás toman la difícil decisión de divorciarse, de separarse, ¿no? Entonces, para esa fecha, 8 de marzo, nosotros regresamos a vivir a la casa de mi tía, donde rentábamos cuando yo era un niño. Entonces fue algo muy impresionante porque literalmente mi mamá no nos avisó. No fue nada de que, oye, pues nos vamos a ir o algo así. Fue literalmente de que nos vamos, preparen sus maletas y De un ya, día para otro. de un día para otro. Me acuerdo perfectamente que fue un miércoles, pero como que no solo fue el hecho emocional, sino también hubo cosas, incluso climáticas, que me sacaron muchísimo de onda, porque empezó a nevar en el Ajusco. Empezó a nevar y era aguanieve, era un frío impresionante. Este, en la escuela, pues realmente yo iba muy mal en la escuela. Realmente la escuela para mí era mis horas de auxilio.
¿no? Donde me olvidaba de todo eso y era llegar a la casa y desde meses antes, pues era peleas constantes, gritos constantes. Mamá platicaba mucho conmigo del tema de la relación, cómo estaba la relación con mi papá. Pues entonces yo me cargué mucho y llegar ese día fue así, wow. O sea, literalmente lo que hice, agarré mi cajonera de mi ropa, volteé la cajonera a las maletas, a las bolsas y listo. No, la mañana del jueves, me acuerdo que me desperté y yo pues, quiero estar con mi papá. Justamente meses antes, mi papá y yo estábamos como que reconstruyendo nuestra relación. Yo necesitaba de mi papá en ese entonces. Y era de papá para esto, papá para aquello. Me iba a trabajar con él. Sea tu referencia Sí, de sí, seguridad. sí. O Ok. sea, empezaba otra vez a tener esa seguridad y era papá, papá. O sea, tenía papitis, ¿no? Ujú. Entonces recuerdo que esa mañana yo le dije, papá, yo me quiero ir contigo. Y me dijo, no, te tienes que ir con tu mamá, pero es que yo me quiero quedar contigo. Y no, tienes que irte con tu mamá. Perdón, fue una noche, la noche antes, la noche del miércoles. Y literalmente yo me tiré y abracé a mi papá de los pies como un niño chiquito. Y me dijo, no, te tienes que ir. Bueno, al día siguiente me costó mucho trabajo entenderlo, pero me acuerdo que mi papá bajaba de su cuarto, y estaban mi cama y la cama de mi hermana, estaban unas escaleritas. Y me acuerdo que mi papá me empieza a peinar el cabello. Y me dice, hijo, tienes que irte con tu mamá. Tienes que ser el hombre de la casa, tienes que cuidarlas mucho, protégelas. Ahora tú eres el encargado de ellas. Me dio un beso en la frente y se fue. Entonces yo estaba muy consciente, pero no quise despertarme ni moverme porque quería atesorar eso, ¿no? Se fue mi papá, nos mudamos, o sea, esa misma noche se hizo la mudanza, llegamos aquí, bueno, a la casa de mi tía y al más o menos, si eso fue el 8 de marzo, y cumpleaños el 21 de abril, el 21 de abril fueron mis 15 años, ¿no? Y pues no, o sea, yo a la fecha los tengo catalogados así como uno de los cumpleaños más difíciles De tu vida. de mi vida. Ok. Ujú. Y llegas acá, bueno, cerca de aquí, Sí, 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 es muy cerca. muy cerquita. ¿Y qué empezó a pasar? ¿Cómo fue tu vida en esos momentos? Pues vino a ser un cambio muy drástico porque ya no regresé a la escuela. O sea, llegamos aquí a la casa de mi tía en jueves. El viernes me dijeron, ese mismo jueves me dijeron, ¿sabes qué? Estás muy mal en la escuela, así, así. Mi mamá no tenía cabeza para tomar ese tipo de decisiones. Y me acuerdo perfectamente que entre la familia de mi mamá dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas. El viernes fue mi último día de escuela, me despedí de mis amigos, de mis maestros, de mi maestra de matemáticas, la maestra Gaby. Yo lloraba con ella, Mm. ¿no? Y era mi tutora. Y entonces le dije, maestra, pues me voy a tener que ir así, así. Bueno, y pues era estar en la casa. Acompañaba a mi mamá a sus trabajos. Ella trabaja muy cerca de la zona. Entonces acompañaba a mi mamá todos los días, realmente, ¿no? Para no estar solo. Y pues dejé todo así de un día a otro. Amigos, mi casa, a mi papá, ¿no? Muchas cosas las dejé así muy, muy drásticamente. Y tiempo después, para el 30 de abril, recuerdo, creo que sí fue 30 de abril, me iba a ir 2 semanas a Cuernavaca con una de mis tías que es pastora. Me, Tenía mucho tiempo que me habían dicho, ve, 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 está bien bonito. Dije, bueno. Aprovechando, mi mamá dijo, ¿sabes qué? Vete. ¿No? ¿Quién sabe cómo me habrá visto? Que me dijo, vete. Y una salida que era de 2 semanas se convirtió en una estancia de 3 meses. Ok. ¿Y ahí cómo te fue? Pues muy bien. Fue un desahogo para lo que estaba viviendo. Eh, Hice muy bonitas relaciones allá.
personas que estimo mucho a la fecha, a pesar de que ya pasaron muchos años. Recientemente, cuando falleció mi tía, los vi y les tengo un cariño y un aprecio muy, muy, muy especial. Por lo mismo, que llegaron a apapacharme en ese momento. Fue un aliciente. Sí, no todo fue fácil, lo voy a aceptar, no todo fue color de rosa, pero me agradó mucho esa salida. No, por eso fue que me quedé mucho tiempo. Entonces, cada mes venía a la ciudad a ver a mi mamá, a cortarme el cabello, literal. Y allá me quedaba con los jóvenes de la iglesia. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de servir en la alabanza también. Y pues la gente de la colonia me conocían como el niño de la iglesia. ¿No? Era el niño de la iglesia en la tienda, en la carnicería, en la pollería. El clima también muy rico a comparación de aquí, que suele ser más frío. Ya no eres el niño de los zapatos grandes, sino ahora eres el niño de la iglesia. Sí. Y para ese entonces ya estaba alto, ya había crecido. Entonces, pues me gustó mucho. Obviamente hubo muchos momentos de quiebre. Momentos donde pues me hacía consciente de mi tristeza, de mi dolor y literalmente me salía de la casa pastoral y me iba a un pasillito que había a llorar. O sea, a llorar porque no soportaba humanamente todo eso. Y me acuerdo perfecto que mi tía salía y me decía, hijo, ¿qué tienes? No, pues estoy llorando, extrañas a tu papá, ¿verdad? Y, sí. Y empezábamos a platicar y orábamos, ¿no? Y entonces se hizo una rutina. Me discipuló en esa parte, ¿no? Se hizo una rutina de levantarnos, irnos a la iglesia a orar. Gracias a Dios teníamos la iglesia a escasos metros y nos íbamos a orar tempranito, después regresábamos a leer un poco, un tiempo devocional y nuestras actividades cotidianas. Entonces creo que eso también fue lo que me ayudó mucho a salir de esa etapa difícil. Ok. ¿Y luego regresas acá otra vez? Sí. Regreso a Ciudad de México después de un campamento de verano. Y realmente mis planes era... ¿De un campamento de IMEC? Ajá, de IMEC. Okay. Era seguir mi vida allá. O sea, yo ya había platicado con mi mamá, había platicado con mi tía, decir, pues tía, adópteme ya de tiempo completo, en pocas palabras. Mamá, quiero hacer mi vida allá. Para esto ya había perdido tercer año de secundaria, era recursar tercero. No, sí está todo perfecto, bueno, está bien. Entonces la idea era regresar de campamento y buscar escuela para inscribirme, mi tía ya como mi tutora y todo eso. Y llego con la sorpresa de que mi mamá tuvo un desmayo. Gracias a Dios estaba mi hermana con ella en su trabajo y me cuentan que de repente se desploma y pues, no tiene recuerdo de eso. Entonces llego y la veo así muy, muy mal, recuperándose de eso. Y me cuentan todo, ¿no? Hubo necesidad de marcarle una ambulancia, perdió la memoria en ese tiempo. Mi mamá estaba así como muy estresada. Muy estresada. Yo la veía muy perdida, ¿no? Como que de repente hasta como que no me reconoció. Entonces tomé la difícil decisión también pues ya ve que tía, me voy a tener que quedar con mi mamá. ¿No? Entonces, bueno, para un poquito de contexto también, mi tía es soltera. Entonces, pues prácticamente está ella solita y hicimos muy buena mancuerna nosotros dos. Entonces, pues tía, perdón, tengo que quedarme con mi mamá. O sea, también me dolió dejar a mi tía en esa parte. Muchos cambios, ¿no? Sí, dejar a mis amigos de ahí, a la congregación y todos. Después sí fue de... Pero muchos cambios que al final creo que Dios los permitió para ir fortaleciéndote. Sí, entonces veo a mi mamá en ese estado y a la semana, creo, ya iniciaba el ciclo escolar y pues yo sin escuela, sin uniforme, sin nada. Entonces literalmente era de que yo, no físicamente, pero a lo mejor sí emocionalmente y espiritualmente cargando a mi mamá en esa parte. ¿No? Entonces no me aceptaban en muchas escuelas porque yo tenía una carta, Qué difícil eras. Sí, tenía una carta, ¿cómo le dicen? Condicional. Una carta condicional. Okay. Porque me había peleado con el jefe de grupo.
en mi primer secundaria. Un compañero de tu salón. De mi compañero de mi salón, ¿no? Entonces varias veces me peleé y por lo mismo tapaba mi tristeza con ser un chico agresivo, Ok. un poco reactivo. O sea, estaba muy inestable, o sea, realmente muy inestable. Y eso provocó que en muchas escuelas no me aceptaran. Hasta que en una, literalmente fue un viernes que dijo la directora, ¿sabes qué? Te voy a aceptar en mi escuela. Así lo dijo. Yo no acompañé a mi mamá en ese momento, pero alguien no, la acompañó y entré a la escuela por gracia de Dios, literalmente por gracia de Dios. El domingo compré mi uniforme y el lunes ya estaba en la escuela. Órale. Bien. Terminaste la secundaria ahí Sí, y posteriormente, ¿a dónde ingresaste? perdí otro año. Ok. Este, ¿Qué hiciste en ese año? Me metí a trabajar, tenía ya 16 años, creo, ¿Tu primer trabajo? mi primer trabajo. Para esto, mi cuarto año, yo le llamo mi cuarto año, fue muy distinto a lo que era antes. No llegué como el nuevo del salón y llegué a echar mi relajo. No hablaba La con, novedad. sí, hablaba con todo el mundo, con los chicos de todos los años, o sea, hablaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me llevaba muy bien con muchos profes. ¿Hablabas o sigues hablando? Sigo hablando. Me llevaba muy bien con muchos profes, con la directora, como que no le caía muy bien. Tuvimos por ahí algunos temillas con la secu. Me suspendieron una semana, literalmente, por juntarme con personas que no tienen que juntarme. O sea, literalmente yo iba acompañándolos y ya. Me suspendieron, me regañaron, reprobé 4 de 8 materias. Al siguiente bimestre, eran bimestres todavía. Por ejemplo, español saqué 5, la subí a 10. Matemáticas saqué 5, la subí a 9. Química, así, o sea, realmente me apliqué mucho en la escuela y echaba relajo cuando se podía. Pierdo un año porque se me olvidó inscribirme a la preparatoria y me meto a trabajar. Me meto a trabajar un 1 de octubre. Me meto a trabajar de limpieza para una oficina de marketing digital. Y ahí estuve un año, 15 días. Entonces, tienes muy presentes las fechas, ¿no? Sí, las Eres fechas, muy de tener así bien, de tal fecha a tal fecha pasó esto. pues no siempre, pero fechas muy importantes sí las tengo muy, muy Así grabadas. fue para el trabajo. Ah, Ok. Sí, las fechas más importantes de tu vida las tienes muy, muy sí, sí, presentes. sí. Bien, y bueno, viene ya esta etapa del bachillerato. Ujú. Yo te empecé a conocer cuando estabas en el bachillerato Sí, más o menos. y yo decía, híjole, a este chico le hace falta algo. Vamos a jalarlo. Ahí ya te conozco, pero bueno, más o menos un poquito de esa historia y ya empiezas a entrar a la juventud Ujú. y a la adultez, eh, un poco desbalagado, ¿no? Sí, muy perdido por una falta de identidad, Ok. eh, por una falta de dirección también, y pues ya empezaba a cobrar factura las deficiencias que tuve en mi niñez, en mi adolescencia. Por ejemplo, primero y segundo de secundaria, fue literalmente, yo digo, así yo lo tengo así grabado, que prácticamente vivía solo, porque yo iba en el turno de la tarde. Mm. Y mi mamá, mi hermana y mi papá pues trabajaban en la mañana. Entonces era de que me despertaba, estaba solo. Regresaba de la escuela y pues, hola, Auriel, ¿cómo te fue? Cenamos y media hora, 1 hora y a dormir. Entonces ese fue el ciclo. Pues entonces no había como una muy buena orientación en esa parte, Ok. ¿no? Entonces, ya para llegar a la adolescencia, pues sí, estaba muy extraviado, ¿no? Con Más bien una a la depresión. juventud, ¿no? Juventud, Ujú. perdón, con una juventud así, muy extraviado, con una depresión muy, muy profunda y muy escondida, ¿no? Me refugié en, en la comedia, en ser alegre. Decía mis chistes y todo en la iglesia, en los campamentos, cuando estaba con gente, pero llegaba a mi casa a encerrarme en mi cuarto, ¿no? A llorar muchas veces, ¿no? Literalmente. Entonces, ahí fue cuando nos conocimos Ujú. y pues sí empecé a tener una vida de adulto a muy temprana edad. Mi mamá me dijo, si no estudias, trabajas.
¿no? Entonces, empecé a trabajar, entendí el valor del trabajo. Gracias a Dios, pues tenía 16 años, era menor de edad cuando empecé a trabajar y pues, hacía un trayecto de 2 horas aquí a mi trabajo por 2 horas de trabajo. Entonces, hacía más horas de trayecto que en lo que trabajaba. Ganaba muy poco, a la quincena ganaba, creo que ganaba 1,500 a la quincena. Entonces, pues sí, entendí el valor del trabajo en esa época. Ok. Pasan hasta tus 18 años. Mm. ¿Qué comienzas a experimentar en esa edad? Eh, Realmente empecé como a soltarme mucho en cosas del mundo. Yo a mis 18 años entré formalmente a la preparatoria, ¿no? Entonces, pero desde tiempo atrás, desde secundaria, yo ya empezaba a tomar, empezaba a irme a fiestas y todo eso. Y yo fumé desde los 12 años a los 20. De los 2 a los 20 fumaba mucho, ¿no? Era una parte como de relajarme, ¿no? De olvidarme un poco de esto. No quería verme como el chico malo, sino como que era mi momento de huir de la Y lo realidad. tenías oculto. Sí, lo tenía muy oculto. Hasta eso no era tan menso porque me llevaba otra playera, otra Ya es un sudadera. Me lavaba las manos, me compraba mis Halls, mis chicles y todo eso. Y los cigarros los guardaba muy bien en mi mochila. No, había tantos problemas en casa que esos detalles no los veía. Entonces era muy fácil poder hacer eso, ¿no? Entonces ya a los 18 años ya tenía una carrera en esa parte. Y pues ya al ser mayor de edad, ya tienes una libertad. ¿Te sientes con una Sí, libertad? te sientes con una libertad total. No, para esto, desde que reprobé año, no dejé de esforzarme en la escuela. Y creo que en relación a la escuela, la etapa de la prepa fue de mis mejores momentos, porque mi grupo de amigos no era como de, sí, te paso la tarea ya, ¿no? Sino de, te enseño a hacer el ejercicio. No éramos un grupo de un número de chicos que decíamos, nos vemos a tal hora mañana porque hay que entregar la tarea de química. Y todos, no, pero es que yo entendí esto, yo entendí aquello, ¿no? En momentos de finales era de llegar a las 8 de la mañana a la escuela y salirnos a las 8 de la noche, ¿no? Llevábamos nuestras computadoras, comíamos marucha nada más no poder. Y ya pasando el semestre. Es la comida del estudiante. Sí, ¿no? sí, sí. Ya pasando el semestre, pues las fiestas, ¿no? Okay. Tomaba mucho, muy, mucho, mucho, mucho y de todo. O sea, tampoco era como de que, solo tomo esto y esto. O sea, empezaste a experimentar de una manera mucho más agresiva el alcohol. Sí, el alcohol y otras sustancias también. Okay. Entonces, ¿Drogas? Sí, drogas. No me metí tanto, gracias a Dios, pero sí llegué a fumar marihuana un tiempo. No, gracias a Dios no fueron otras cosas más delicadas, pero sí fumaba mucho, tabaco, marihuana, tomaba mucho, a tal punto de que una vez le marqué a un amigo que fuera por mí, hacía locuras en la etapa de la borrachera. Por ahí todavía tengo algunas fotos y todo eso de esos momentos. Y dato curioso porque nunca me fue a la iglesia. O sea, yo soy ¿tú ibas a la iglesia? Sí, yo soy de cuna cristiana. O sea, desde que tengo uso de razón, es iglesia. Sí. EBDBs, campamentos, congresos. Bueno, campamentos y congresos ya fui más grande, pero era domingo de iglesia, ¿no? Ir a las EBDBs. En su momento era como asistente, después ya fue como colaborador. Y yo seguía en mi fiesta, ¿no? O sea, realmente el hecho de ser un niño de iglesia no es garantía de que seas salvo. Okay. Entonces, así fue mi etapa de los 18 años. Okay. Y pasas a la parte de tu etapa de adultez. Cuéntanos ahora, Uriel, ¿quién es el Uriel de ahora? El adulto. ¿Cuántos años tienes? 24, voy a cumplir 24, 25. vas a cumplir 25, Sí, o sea, un adiós. cuarto de ciclo. Sí. Híjole, muchas historias que contar, ¿verdad? Pero tú cuéntanosla más bien. ¿Quién es el Uriel de ahora? ¿Qué ha pasado de esos 18 años hasta ahora los casi 25 años?
Pues se vino una reestructuración a mi vida. Soy el Uriel que era de niño. El seguro, el carismático, el introvertido, un poco, pero más el extrovertido. Mm. No, pero ya soy un poco más consciente a la toma de mis decisiones. El hecho de tener el abandono de mis papás, de crecer solo en muchas áreas de mi vida, el enfrentarme a muy temprana edad al ámbito laboral, me forjó a ser lo que soy hoy. ¿No? El día de hoy, pues llevo casi 6 años trabajando contigo con el tema de los perros, cosa que pues mucha gente no lo hace, ¿no? Soy una persona apasionada por lo que hace y realmente sé quién soy, ¿no? Tengo mi identidad muy clara porque esa identidad la encontré en el Señor. No me lo dieron las fiestas, no me lo dieron el alcohol, no me lo dio la depresión, no me lo dio nada. O sea, realmente fue el Señor el que me dio la identidad. Y pues hoy día veo todas esas situaciones eh, ya con un poco más De enfoque. de enfoque. Exacto. Y alguna vez me contaste que, y lo dijiste ahorita, no porque seas de cuna cristiana quiere decir que seas salvo. Sí. Cuéntanos un poquito, breve, ¿cómo fue que tú supiste que ya eras salvo? ¿En qué momento? Porque yo lo experimenté. Nadie me dijo, nadie me, Nadie te obligó. nadie me obligó. No fue en un EBDB, no fue en un evento cerrado de iglesia, fue en un congreso. Me acuerdo perfecto, fue un 20 de abril del 2016. Un jueves 20 de abril del 2016. Estábamos en León. Por eso León Hace para 10 mí, años. hace 10 años. Por eso Wow. León para mí es mi volver a nacer siempre, ¿no? Me acuerdo que estábamos en el auditorio de jóvenes y literalmente, pues yo venía cargado todavía por esa parte. O sea, estaba cumpliendo 16 años, ¿no? Entonces le dije a Dios, mira, yo te conozco yo sé de ti desde que era niño. Yo te conozco desde que tengo memoria. Mis papás me han dicho que yo fui una oración contestada, que yo fui un regalo tuyo, pero yo no te conozco. Yo no sé quién eres. Yo te Wow. conozco porque te he oído, pero no te he visto, no, no sé qué forma tienes. No, y le dije, ¿sabes qué? He vivido muchas cosas difíciles, así platicándolo, ¿no? O sea, en el día de la experiencia. Dije, pero si realmente existes, quiero conocerte. Quiero saber quién eres, cómo eres. Si eres literalmente ese Dios que he escuchado en mi infancia, ahora quiero conocerte. Y es algo increíble porque fue como un sueño, pero en la realidad, ¿no? En lo tangible. Porque, pues, los que han ido a congresos saben cómo es congreso. Sí. Para los que no, pues es un auditorio enorme, con muchísimos chicos, con la alabanza en vivo, sonidos muy fuertes, llantos, gritos, Mucha eh, entrega. pastores orando por muchos jóvenes, y de repente todo eso se calla. Y literal, yo lo describo como un sueño porque yo me veo a mí así hincado, hecho bolita, y veo como de la parte del púlpito sale alguien de blanco, con el pelo largo, y se acerca a mí y se hinca al lado mío. Se hinca al lado mío y me toca la espalda. Y con eso fue más que suficiente para decir, wow, realmente existes y quiero, quiero conocerte. O sea, sé que mis padres me aman, sé que muchas personas en mi círculo me aman, pero no he sentido un amor tan puro como en ese momento. Wow. No, o sea, ahí fue cuando dije,
O sea, realmente sí, sí existes. Y llegué a mi primer amor. O sea, fue de que acabó el servicio y en los pasillos había gente llorando. Eh, yo lo describo así porque así lo viví. Como cuando ves el calor que se levanta Sí, del asfalto, que sí, se sí. ve así, así se veía el mover del espíritu en los pasillos de León. Algo impresionante, gente llorando en los pasillos, gente llorando afuera, o sea, era algo impresionante. Ahorita se me viene a la mente como el día del Pentecostés. Ujú. Y yo dije, wow, Qué es experiencia, todo ¿no? algo impresionante porque yo ya era consciente, como que vino a solidificar todo lo que había aprendido desde mi infancia. Ujú. Y dije, wow, Qué lindo. realmente existes y quiero. No porque me dijo mi mamá, no porque me dijo el maestro de dominical, Tu convicción, ¿no? por convicción dije, ¿sabes qué quiero? No, Wow. el primer amor es y siempre será lo más hermoso que me ha pasado. A partir de ahí se viene una prueba enorme, 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 enorme. Este, Al paso de los 2, 3 meses, como todo, el Señor me empieza a guiar, me empieza a dar leche Ujú. y de repente me dice, ¿sabes qué? Es hora. Y si viene literalmente una oleada de cosas en relación a mis papás, que pues yo mal direccionado, al no tener como un discipulado, dije, ¿sabes qué, verdad? Adiós. No, y caí en una depresión muy, muy, muy grave. Este, a partir de ese momento tuve 2 intentos de suicidio, fallidos, obviamente. Y pues bueno, se vino lo del alcohol, las drogas y todo eso. Ok. Y, y hoy eres un Uriel que sirve, Sí. ¿ok? Eres un Uriel que comenzó a sanar. Ujú. Lo que hace 10 años Sí. sucedió y cómo lo está sanando. Con el primer amor. Em, Obviamente ha sido un proceso muy difícil porque el enfrentarse a uno mismo y a lo que te duele no significa que siempre va a ser fácil. Eh, Ha sido un proceso de años, no ha sido algo de meses, ha sido un proceso de ya muchos años de estar trabajando constantemente en esa parte con discipulados, con oración, pero sobre todo siendo honesto, ¿no? Y aquí se hace viva la parte que dice el querer como el hacer, ¿no? Poner el Mm. querer como el hacer. Yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Ya estoy harto de mí, de cómo estoy viviendo, de lo que está pasando en mi vida. Y quiero empezar a sanar. Quiero empezar a sanar. eh, Voy a sacar lo mejor de mis papás, porque no significa que con sus errores sean malos padres. Al contrario, si hoy estoy donde estoy y soy la persona que soy, es porque ellos me dieron una base tan firme Correcto. que hoy puedo sustentar esa parte. Gracias a Dios. ¿No? Entonces, le dije, Señor, ¿sabes qué? Quiero sanarlo porque no quiero repetir lo malo que hicieron mis papás en mi familia. Mm. O sea, ya no me puse del lado como hijo, sino empecé a ponerme como del lado de papá. Ujú. Dije, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, yo no quiero que mi hijo sienta lo que yo sentí. Yo quiero que mi relación con mi pareja sea una relación estable y que en vez de que pasemos eso, seamos una ayuda idónea y Claro. podamos crecer. No significa que todo va a estar bonito, obviamente va a haber pruebas, No, pero el anhelo de tu pero corazón es tener una ayuda idónea exactamente, para poder crecer juntos, y ¿no? en esas pruebas poder apoyarnos en uno al otro. Súper. Es ahí cuando empezó todo este proceso. Bien, y tú ya sentiste el llamado. Sí, ¿El llamado a qué? al pastorado. Qué bueno, cuéntame un poquito de eso. Eh, pues fue un regalo de Dios. Eh, con el tiempo me enteré que mis papás tenían el llamado al pastorado. Ellos tuvieron el llamado. Ellos tomaron el Ok. llamado y lo rechazaron. Upa. Lo rechazaron y obviamente
pues es bíblico, ¿no? Se va delegando. Lo voy a decir a palabras muy sencillas, ¿no? Mi hermana igual tiene mucho tiempo, mi hermana Eli, que es el hijo de Dios, y pues el único que estaba ahí batallándole era yo. No, eso el Señor me lo confirmó al paso de los tiempos. En el 2018 me acuerdo que fue así como de, bueno, ¿y si soy pastor? ¿Y si me voy a la escuela bíblica? Para ese entonces, Saikel era estudiante, un gran amigo, Saik. Saludos, Saik. Él fue el que me dijo, ¿y si te vas a la escuela bíblica? Y dije, no, pues no me da miedo. No, porque gracias a Dios, mi tía, la de Cuernavaca, es pastora. Un hermano de mi papá es pastor también. Entonces, como que había pastorado en ambas partes. Y dije, pues bueno, de esta no me puedo salir. No, confirmó el llamado en el 2023 en un congreso en Necaxa. Sí. Y de ahí, a partir del 2018 ha ido creciendo el deseo de irme a la escuela bíblica. Y ahorita estamos realmente esperando cuando el Señor me diga, ya, pues vámonos. Okay. Unas palabras que dijiste, voy detrás de ti. Sí. Me gustó mucho escuchar eso porque es motivante escuchar y ver y visualizar lo que en su tiempo fuiste y ahora lo que eres. Sí. La palabra dice que seremos perfeccionados hasta el día de nuestro Señor, ¿no? Uh-huh. Y eso justo he visto en tu vida, un proceso. Sé que has sido llamado a servir, a pastorear, pero el tiempo perfecto lo pone el Señor. Sí, Y cuando exacto. tú dijiste, voy detrás de ti, wow, dije, qué padre porque a mí me motiva aún más todavía Sí. A seguir creciendo, compartir esos momentos contigo ha sido muy bonito, muy lindo. Y verte crecer mm, es muy gratificante, es de mucha bendición. Sí, Veo un Uriel que tiene otra visión. totalmente. De repente veo un Uriel que a lo mejor el pasado lo quiere atrapar de nuevo, Sí, pero sí. con el paso de los días veo un Uriel que quiere seguir creciendo. Y cuéntame hasta dónde quieres crecer. Pues realmente, ya tomando en cuenta el pastorado, mi vida se ha direccionado a eso. ¿No? Anteriormente, yo siempre fui una persona fuera de lo común. Cama. Porque no me gustaba el fútbol. Oh. No me gustaba hacer cosas que todo el mundo hacía. todo el mundo hacía, porque a mí se me hacía aburrido. Okay. ¿No? O sea, ya con el tiempo, ahorita a la fecha me gusta mucho el fútbol, ¿no? No lo entiendo, pero me gusta verlo, me gusta disfrutarlo. Corriendo tras una pelota. He aprendido fútbol gracias a Saúl, realmente. Y y desde chiquito tenía una visión muy, muy distinta. ¿No? Salía del común de mi familia, y a esto me refiero de mi papá y mi hermana, y mis hermanas. Yo decía, pues, ¿por qué no poner un negocio? ¿Por qué no comprarse un coche del año? ¿Por qué no tener un buen lugar donde vivir? ¿No? Una casa de niño yo sí la pensaba, ¿no? Una casa gigantesca con... A mí siempre me gustaron los coches, ¿no? Con 20, 30 coches allá adentro, yo ocupo esto, yo ocupo aquello, ¿no? Y coches, pues poco comunes, vamos a nombrarlo, ¿no? Bueno, aquí está la evidencia, ¿no? Que es un turbo, ¿no? Ándale. Siempre salí de ese común, y yo sabía que iba a ser distinto. No sabía qué tanto me iba a doler y qué tanto me iba a costar hasta que empecé a trabajar en ello. Entonces, primeramente quiero lograr a cumplir el deseo del Señor, que es que yo sea pastor. Obviamente me gustaría crecer mucho en el ámbito, pues, empresarial, en el ámbito de los negocios. Ahí tenemos por ahí algunos emprendimientos, algunos proyectos que gracias a Dios han ido tomando forma, han ido creciendo por gracia de Dios realmente, por misericordia de Dios.
Y en ese sentido quiero crecer. Y el objetivo de los negocios nunca ha sido yo tener más, creerme más, presunción. No, al contrario. Siempre el deseo ha sido ayudar, compartir, porque si Dios me dio, pues es para compartir. Ahorita me acordé mucho de un momento donde justamente Saikel nos dijo, ten una cita con Dios. Y dije, bueno, tuve una cita con el Señor, platicamos, etc, así como estamos platicando ahorita. Y desde ahí empezó a arder mucho el ir con personas en situación de calle, ¿no? Y llegaba y hubo muchos años donde eso era muy constante. Le regalaba comida, agua, lo que yo tuviera o lo que pudiera comprar cercano. Y con el llamado entendí que el Señor también me llamó a no solo compartir eso a los que están así físicamente, sino también a los que tienen esa situación en el tema emocional, espiritual. Entonces, realmente eso es lo que quiero lograr y pues, todo está en las manos de Dios. Ok. Y pues para ir cerrando, Uri, cuéntanos, independiente ya tu llamado y al servicio a Dios, tienes dos pasiones. Sí. Cuéntame cuáles son esas dos pasiones, cuéntanos, dales a conocer cuáles son. Pues espero no equivocarme en las que tú, las que tú piensas, pero creo que una es la música. Creo que de las principales es la música. Y la otra, pues, no solo los perros, me gustan mucho los perros. ¿Cuántos serían tres? Han sido tres. Han sido una rehabilitación para mí los perros también. Y no sé cuál otra pasión. Los coches. Los coches. Sí. Yo no tomaba mucho en cuenta los carros y los veía y decía, qué padre, ¿no? Pero cuando entraste a trabajar conmigo, yo veía cómo te apasionaban y decías, Sí. mira, es un cual, y no sé, y así, órale, qué padre, ¿no? Y tiene un motor tal, y así, lo decía con una pasión, y decía, qué raro es este chavo, porque sí, yo, más bien si me preguntaba sobre fútbol, te contestaba, ¿no? Y Sí. hacía la plática, pero los carros, ¿no? Y me empezaron a interesar por ti, Ujú. ¿no? Y vi que te apasionaba mucho. De hecho, alguna vez tuvimos una plática donde te dije, ¿cuáles son tus pasiones? Que al principio decías, no sé, pero luego decías, es que yo quisiera dedicarme al diseño. ¿Por qué? Por los carros. Sí. O ingeniería mecánica, por los carros. ¿No? Que ya Dios te fue dando dirección hacia otro lado. Sí. Pero yo me di cuenta cómo te apasionaban. Y a mí en lo personal no me gustaba o no compartía eso contigo, pero lo comparto porque me di cuenta que así como yo tenía la pasión por el fútbol, voy a tener una conexión contigo con respecto a los carros y es muy linda, tiene una conexión muy grande. Sí. Esas tres pasiones tienes. Esas tres pasiones. La música, que sé que tienes mucha sensibilidad para la música. Los perros, que han sido una rehabilitación, como dices. Justo. Y los carros. ¿Y los carros por quién nació? ¿Por tu papá? Sí, fue una pasión que él me Te inculcó. me inculcó. Obviamente, pues como dice, ¿no? El alumno supera al maestro. Y mi papá me acuerdo que tenía pósters de coches, Lamborghinis, Jeeps, tenía carritos a escala. Por ahí tenía un póster de Michael Schumacher, un piloto de Fórmula 1. Claro. Y yo los veía y dije, órale, está chido, ¿no? Y mi papá me decía, mira, ve ese carrito. No, él no sabía de marcas, él no sabía de modelos ni nada. Hasta que llegué yo a decirle, mira, pues este está el carro y tal. Y ya se me quedaba viendo y, mira, este es otro coche. Eso? Sí, de hecho, mis abuelitos íbamos de viaje y yo estaba chiquito, o sea. Lo primero que hablaba era, mira, ese es un Tsuru. Mira, ese es un bocho. Mira, este está el carro, ¿no? Entonces, esa pasión fue por mi papá. Y una pasión que a la fecha sigue y compartimos mucho con mi papá. Hablamos mucho de carros cuando nos vemos. Yo era chiquito y no alcanzaba los pedales, pero mi papá me sentaba en sus piernas y iba en el volante. Qué No, lindo, obviamente sí. donde no había nada, o sea, donde un árbol estaba a 10 kilómetros. Pero ahí iba y ese tipo de experiencias fue que me empezó a apasionar mucho el tema de los coches.
Ok, y para cerrar, Uri, ya conocimos algo de tu Ujú. testimonio, ¿no? Que es muy, muy amplio tu testimonio, Sí. pero tenemos aquí algo Perdón. importante, algo que ya aterrizamos en este podcast. Ujú. ¿Qué te gustaría decir a tus papás? Ouch. No me esperaba esa pregunta. Uf. Les diría que gracias. A ambos. A ambos gracias porque ahora entiendo que se esforzaron. Se esforzaron muchísimo por sacar adelante a mi hermana y a mí. Que a lo mejor esa ausencia que tuve en su momento no fue porque no me quisieran, sino fue porque querían un futuro mejor Claro. para nosotros, para sus hijos. A mi papá le diría que lo amo con todo mi corazón, que daría mi vida por él y que pues, siempre va a ser mi papá, a pesar de los años, a pesar de las distancias, que gracias a él estoy aquí. Y, y pues sí, que gracias porque su esfuerzo ha valido la pena. Que a pesar de que en los últimos 10 años no hemos vivido juntos bajo el mismo techo, donde a lo mejor nos vemos 2, 3 veces al año, él siempre está en mis pensamientos y si le echo ganas a mi trabajo, si le echo ganas a mis proyectos, es porque yo quiero darle a él una buena vida, porque quiero darle a él un buen retiro, no quiero que esté sufriendo, quiero darle su coche, su casa, sus atenciones que él se merece, como él me las dio a mí cuando era niño. Y a mi mamá le diría que igual, gracias por su esfuerzo, porque se esforzó mucho en sacar adelante con ayuda indirecta e indirecta de mi papá, Ujú. directa e indirecta. Nos sacó adelante en una etapa difícil, donde también, pues con sus malas decisiones y demás, no deja de ser mi mamá, que la amo con todo mi corazón, que la quiero muchísimo, que al igual que con mi papá, si le echo ganas hoy día, es porque quiero que en su vejez ellos estén bien. Quiero darles todo lo que ellos me dieron y más. ¿Y a tus Eso. hermanas? A mis hermanas, a Eli le diría que la quiero mucho, que gracias por estar en momentos difíciles, que muchas veces le ha tocado cargar cosas que no le corresponden y que tiene mucho potencial para salir adelante, tiene mucho potencial para crecer, que es una mujer que tiene agallas, una mujer que es muy resiliente. Contexto, mi hermana se tardó 6 años en entrar a la carrera y hoy día está en la carrera y de repente me dice, es que ya no puedo, y acuérdate cuánto te costó. Mm. ¿No? Eso aprendí de mucho de mi hermana y que la quiero mucho y que si ella y yo hacemos equipo, vamos a lograr cosas muy grandes para nosotros, para nuestras familias y para nuestros papás. Y para mi hermana Jessie, no he tenido la oportunidad de convivir mucho con ella, pero tengo 2 sobrinos que ya están grandecitos y me gustaría conocerlos más a detalle, me gustaría formar parte de sus vidas, tanto de ellos como de mi hermana. También externarle que pues la quiero mucho, que no deja de ser mi hermana y que el tiempo que convivimos juntos, sea mucho, sea poco, lo aprecio y tengo recuerdos muy bonitos con ella. Eso. Ok. Pues muchas gracias por abrir tu corazón, Uriel. Gracias por contarnos parte de tu testimonio, tu testirrollo. Y gracias a todos los que están siguiendo desde el Valle Podcast. Eh, Sigan las historias, sigan las entrevistas. Esto apenas es el inicio de algo grande, no por Uriel, sino por Dios. Lo que Dios está haciendo en el corazón de todos nosotros. Eh, Dios usa sus medios para llegar al corazón de los que necesitan y todos necesitamos de Dios. Yeah. Es un podcast que pretende
llegar al corazón, pretende motivar a aquel que está desmotivado, recordarle a aquel que quiere renunciar que ya no es tiempo de tomar esa decisión de renunciar, sino es tiempo de levantarse y glorificar a Dios, porque lo que Él quiere es ser conocido. Y a veces pensamos que porque somos cristianos, conocemos bien a Dios y estamos equivocados. Hace falta mucho que Sí, conocer de Él y en esa medida en que lo vayamos conociendo, lo vamos a ir exaltando y glorificando. Y gracias a todos ustedes por ser parte de este podcast. Gracias, Uriel. Dios te eso es. bendiga mucho y pues yo te deseo mucha bendición, te deseo mucho éxito Es y que pueda ir creciendo esta comunidad, ¿no? primeramente Todo Dios. sea para darle la gloria a Dios. Confirmamos. Amén. Amén. Nos vemos. Bye bye. Chao.